Bueno, continuamos esta noche en Escritorio Local. Os lo adelantaba hace un ratito. Vamos a hablar con Miguel Petit. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gerente de Adecco Bureba, acerca precisamente de ese plan de dinamización que habéis propuesto. Os lo contábamos a través de nuestros servicios informativos hace tan solo unos días. Todo ello vinculado a ese anuncio que conocíamos, Miguel, a principios del mes de agosto, la decisión del Gobierno, en este caso, para no prorrogar la autorización a la central nuclear de Santa María de Garoña. Yo creo que la primera pregunta es obligada: ¿cómo recibís esa noticia desde Adecco Bureba? Bueno, hace tiempo que se estaba planteando como una posibilidad bastante sólida la de que no se prorrogara el permiso de explotación de la central. En el territorio había ya una sensación de que era algo que era una decisión que se iba a tomar tarde o temprano. No sabíamos en qué fecha exactamente, pero sí sospechábamos que se iba a producir. Y de todas formas nos hemos intentado adelantar a ese anuncio oficial del cierre, pensando que incluso si la central nuclear seguía funcionando, nosotros teníamos que tratar de trabajar en un plan de desarrollo, en un plan de dinamización socioeconómica a futuro, porque si la central seguía funcionando durante unos años, podíamos conseguir un desarrollo alternativo y añadido al de la central, y si la instalación nuclear se cerraba definitivamente, como así se ha decidido finalmente, con mayor motivo teníamos que trabajar en el desarrollo futuro de la zona. Miguel, yo no sé si por esperada la noticia deja de sorprender en el momento que se realiza por parte del Gobierno, y qué supone realmente un anuncio así para todo el entorno, para todos los municipios de esa zona de influencia, porque se están escuchando muchas cosas, ¿no?, durante estos días. Sí, bueno, como en cualquier noticia importante, y esta es muy importante, se producen opiniones encontradas siempre, ¿no?, en el territorio, como en el resto de España, pero cuando la zona está más cerca de la instalación también le afecta más para lo bueno y para lo malo. En el territorio había, digamos, una opinión amplia, a favor o en contra, pero sí había un posicionamiento, digamos, claro, ¿no? Los detractores, digamos que cada vez han sido también más contrarios al mantenimiento de la central, y quienes defendían el mantenimiento, quienes defienden el mantenimiento de la planta nuclear, quizá también se han posicionado de una manera más firme. Nosotros, quizá por esa sospecha de que se iba a tomar esta decisión, además en breve, realmente casi la esperábamos. Y bueno, y en la zona los alcaldes, como representantes de los municipios, yo creo que también tenían ya claro que la central no iba a seguir funcionando, y en el momento en que nos planteamos empezar a trabajar, que fue hacia el mes de febrero, los alcaldes tenían muy claro que teníamos que hacer algo, que teníamos que empezar a plantearnos un futuro sin Garoña, que si al final el Gobierno tomaba otro tipo de decisiones, nosotros seguiríamos con el plan adelante, pero que si no, había que ir ganando tiempo para colocarnos ante este escenario, que al final es el que es. ¿Qué supone realmente para todo el entorno el cierre de la central tras décadas de funcionamiento? Porque también se ha dicho de todo, ¿no? Que es el fin para varias comarcas, que a lo mejor no va a afectar tanto, que ese parón que ha sufrido en los últimos años ya ha permitido adaptar a las poblaciones un poco a las diferentes necesidades. ¿Cuál es la realidad que existe en estos momentos? Yo creo que no hay una sola realidad, son varias en función del municipio, de la zona que analicemos. En el caso concreto de los municipios en los que trabaja Adecco Bureba, en el radio de acción de 10 kilómetros a la central son 6, que son precisamente con los que arrancamos este plan de dinamización socioeconómica. Son Bozó, Cascajares de Bureba, Encío, Mirabeche, Pancorbo y Santa Gadea del Cid. La repercusión en términos económicos no es quizá la mayor en estos municipios, por cuanto que no es donde mayor empleo se estaba generando en la central. Tampoco hay, aunque sí hay empresas, no hay demasiadas empresas que vinieran trabajando con la central nuclear de una manera regular, y salvo en esos momentos de parada o en labores de mantenimiento más técnicas, no había una gran repercusión en cuanto a puestos de trabajo. Zonas como el Valle de Tobalina, por ejemplo, se van a ver mucho más afectadas, entiendo yo, como consecuencia de este cierre, o municipios como el de Miranda de Ebro, donde sí hay una repercusión en términos de empleo y también de residentes, es decir, gran parte de los trabajadores de la central y de los directivos de la central viven en Miranda, y entiendo que eso pues va a generar un perjuicio económico a corto plazo o a medio plazo, claro. En nuestra zona, quizá más el problema que el del propio empleo es el de la sensación de pérdida de oportunidades de trabajo, es decir, cualquier joven de esos municipios que tuviera una expectativa laboral
en gran parte la tenía en Miranda de Ebro, en gran parte en Briviesca y en gran parte en el entorno de la central nuclear. Si ahora tenemos en cuenta que no va a haber central nuclear y que además el futuro económico, el futuro en términos de empleo de un municipio como Miranda se puede ver resentido, a estos municipios también les va a afectar en esa misma medida. Tras conocerse el anuncio, los principales partidos políticos ya adelantaban que en este inicio de curso iban a presentar medidas legislativas, además en diferentes cámaras, lo hemos visto en el primer pleno en las Cortes de Castilla y León, se habla también a nivel nacional. Yo no sé si ha existido ya un contacto con estos partidos, Partido Popular y Partido Socialista son los primeros que han dado ese paso a la hora de presentar esas proposiciones, porque algo que habéis reclamado también es que se tenga en cuenta, ¿no?, a los agentes sociales de la zona, porque al final el futuro indiscutiblemente tiene que ir ligado a las necesidades, a las impresiones y a lo que opine, ¿no?, el entorno. Sí, está claro. Nosotros estamos dando pasos y en esos pasos no hemos llegado todavía al contacto político. Lo que hemos hecho ha sido firmar un convenio de colaboración con estos 6 municipios, algo que se ha hecho a finales de agosto, con lo cual bueno, está muy reciente. Hemos firmado el convenio con los 6 municipios para asumir, digamos, la dirección técnica de ese plan de dinamización socioeconómica del territorio. A partir de ahí, lo que hace Adecco Bureba es empezar a trabajar en la definición del territorio, a nivel físico, a nivel demográfico, a nivel geográfico, a nivel económico, lógicamente, a nivel de infraestructuras, de dotaciones, de servicios, para tratar de hacer un diagnóstico objetivo de la realidad que tenemos en el territorio. A partir de ahí también empezamos a ponernos en contacto con las distintas administraciones y con los partidos políticos. Iremos en paralelo trabajando en el plan, trabajando en la parte de diagnóstico objetivo del plan, trabajando en la parte subjetiva del plan, que será la de participación, es decir, la de reuniones con agentes sociales y económicos del propio territorio, reuniones en las que cada uno aporte lo que crea que tiene que aportar, entrevistas a cada uno de los alcaldes como máximos responsables de los municipios y también entrevistas a una serie de expertos que consideraremos en cada uno de los municipios en distintas áreas. Paralelamente a eso, trabajaremos en pedir reuniones con representantes de Diputación Provincial, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno Central para exponerles en qué situación queda este territorio, para plantearles cuáles creemos que pueden ser nuestras necesidades y cuáles creemos que son las soluciones o las decisiones que tienen que adoptarse en función de esas necesidades. Y también paralelamente a las reuniones con administraciones trataremos de mantener reuniones a nivel de partidos políticos, que es otra cosa distinta. Es mucho trabajo al final, y ¿no? Trataremos de juntarnos, eso es, trataremos de mantener un contacto con Partido Popular, Partido Socialista, con Ciudadanos, con Podemos, con todas las organizaciones que tenemos en la provincia, primero para que nos conozcan, para que sepan que estamos haciendo algo, que nos hemos empezado a mover. ¿Es al final este plan de dinamización también una especie de llamada de atención para decir, oye, estamos aquí, queremos trabajar de la mano y queremos también decir lo que nos apetece que sea el futuro de este entorno? O sea, no nos olvidéis. Sí, claro, sobre todo yo creo que es una manera de ponerle voz al territorio, porque llevamos tiempo oyendo hablar de no, es que el gobierno tiene que hacer un plan de desarrollo para el territorio afectado por Garoña. No, yo creo que no. Nosotros no pensamos que el gobierno, ni el gobierno central, ni el gobierno autonómico, ni la Diputación tengan que hacer un plan de desarrollo para la zona. Yo creo que la zona tiene que hacer un plan de dinamización para ella misma y a partir de ahí tratar de convencer a todas las administraciones de que en este territorio tiene que haber alternativas, necesariamente no podemos abandonarlo, de que debe tener un tratamiento especial también, porque queda en una situación especial, y de que todas las administraciones tienen que ser corresponsables de dar respuesta a lo que nosotros entendemos que son las necesidades del territorio, pero esas necesidades las tiene que definir el territorio. Yo no quiero que venga ningún representante del Gobierno de Madrid o de la Junta de Castilla y León o de la Diputación, que puede ser la administración más cercana, a decirnos cómo tiene que ser el futuro del territorio. Yo quiero que el territorio nos diga cómo tiene que ser su futuro y a partir de ahí tratar de planteárselo a todas las administraciones para que cooperen en inversión, en ayudas, en facilitar esos medios de desarrollo que entiendo que debemos tener. Veíamos el otro día la fotografía de la firma de ese convenio, ese primer paso de alguna forma para la formalización de toda esta declaración de intenciones, de todo este trabajo que, como bien explica Miguel, comenzaba casi a principios de año, aunque ahora quizás sea más visible. ¿Cuál es la sensación de los alcaldes que han podido ya participar, que se han acercado, que han dicho, bueno, queremos sumarnos, queremos participar de este plan de dinamización? ¿Cuáles son las preguntas, por ejemplo, que tienen? Hombre, en principio, los alcaldes, cuando se plantea
y es importante decir que fueron ellos los que nos plantearon la necesidad de dar pasos, de empezar a moverse, de hacer algo. Cuando nos plantean empezar a trabajar en este plan de dinamización, lo primero que detectan es que son alcaldes de pueblos muy pequeños. Nuestro municipio mayor es Pancorbo y el último censo que tenemos son 451 habitantes. A partir de ahí, pues Santa Gadea tiene 150, Bozo está en torno a los 100, Mirabeche menos de 100 y Encío y Cascajares no llegan a 50. Son alcaldes de pueblos muy pequeños y normalmente son alcaldes de pueblos, no sé si muy olvidados o poco presentes, por lo menos en las grandes decisiones que se adoptan. Y ellos piensan que si la central nuclear definitivamente se cierra, cuando hablábamos en el mes de febrero, es muy fácil que las administraciones se acuerden de que en Miranda de Ebro hay un problema estructural, económico, de empleo, etc. Es muy probable que se acuerden de que en Medina de Pomar se va a generar, o en Villarcayo, se va a generar un problema serio de empleo, de actividad económica, porque hay muchas empresas que trabajan para la central. Incluso es muy probable que se acuerden de que en el Valle de Tobalina se genera un perjuicio importante, o en Trespaderne, pero probablemente nadie se acuerde de que en Pancorbo, en Cascajares, o en Encío, o en Mirabeche, o en Bozó, o en Santa Gadea, se va a generar un problema por falta de expectativas en términos de empleo, de actividad económica. Y eso es lo primero que ellos se plantean. ¿Cómo vamos a conseguir que alguien se preocupe de invertir en esta zona o de tenernos en cuenta? Y a partir de ahí es cuando nosotros les planteamos, lo primero que tenéis que hacer es uniros. Tú tienes 35... La unión hace la fuerza, ¿no? Eso en es, este caso. Tienes 35, 40 habitantes en tu territorio, en tu municipio, es muy difícil que tengas los medios para hacerte oír. No es porque no intereses, sino porque es muy difícil hacerte oír. Si nos juntamos, sois ya cerca de 1 millar. Bueno, seguimos siendo pequeños, pero bien organizados, podemos demostrar que toda esa vertiente sur de los Obarenes, que está afectada por encontrarse a menos de 10 kilómetros de la central nuclear, tiene una problemática especial, una situación especial, unas necesidades especiales. Entonces su primer planteamiento era ese: ¿cómo vamos a conseguir que nos oigan? Bueno, pues aquí nos oyen. A partir de la firma del convenio estamos tratando también de difundir qué hacemos, por qué estamos aquí, por qué los 6 ayuntamientos se han unido, por qué ADECO Bureba asume esa dirección técnica del plan, y lo hacemos a través de los medios de comunicación, y aprovecho para agradecer también que os hagáis eco de la creación de este órgano. Y luego lo hacemos a través de eso, de reuniones con las administraciones, con los partidos políticos, para que nos conozcan y para que nos tomen en serio de momento. Declaraciones estos días se escuchan muchas. Miguel, sí. El presidente de la Diputación, César Rico, ya ha dicho en varias ocasiones que no existe una varita mágica, ¿no?, que permita que ahora todo el entorno, una vez que se cierre la central, mantenga ese empleo, mantenga esa dinamización, pero que hay que trabajar en ello. Se ha hablado en el pasado de plan Reindus, se ha hablado de crear un parador en una zona concreta, se ha hablado de impulsar el sector del turismo. ¿Por dónde deben ir dirigidos los esfuerzos? Porque al final estamos hablando de una provincia como la nuestra, una zona de influencia que, aunque concreta, también es amplia, que se enfrenta además a problemas, ¿no?, que tiene el conjunto de nuestra provincia y de la comunidad, como la despoblación. No existe la varita mágica, pero ¿hacia dónde deben ir dirigidos esos esfuerzos para intentar frenar aquellos que algunos vaticinaban, como te decía al principio, como a lo mejor el final o el cambio, ¿no?, de ciclo en un entorno? Sí que es cierto que no hay una varita mágica, y yo estoy de acuerdo con el presidente de la Diputación. Hace unos días hablaba también con Borja Suárez del mismo tema. No hay nada que a corto plazo pueda sustituir el peso en términos económicos y de empleo que tiene la central nuclear. No hay nada. No vamos a crear una empresa que genere los mismos puestos de trabajo, ni vamos a crear una actividad económica que genere la riqueza que ha generado la central nuclear. Eso es evidente. Tenemos que intentar a medio plazo ir creando pequeñas empresas, pequeños servicios, pequeños núcleos de producción en los que vayamos paliando poco a poco el problema derivado del cierre de la central. Yo estoy convencido de que la zona en su conjunto va a perder en términos de peso económico a corto y a medio plazo. Lo que tenemos que tratar es de garantizar que en el largo plazo podamos movernos en otro tipo de actividades. Tampoco estoy de acuerdo con esas macroinversiones que a veces se plantean por ahí, pues como este tema de paradores nacionales, que todo el mundo tiene la primera idea de alguien cuando se plantea una inversión en un pueblo es: hacemos un parador nacional. Bueno, pues bien, en algunos sitios puede funcionar, en otros no.
hay que pensar siempre algo que yo creo que es muy importante. Lo más fácil es invertir en crear algo, lo más difícil es mantenerlo. Nosotros, por la propia filosofía de trabajo que tiene Adecco Bureba, partimos de que todo tiene que ser sostenible, en términos económicos, en términos sociales, en términos medioambientales. No se trata de crear algo por conseguir arrancarle dinero a Madrid, por ejemplo, al gobierno, y sacar una inversión de no sé cuántos millones de euros, si luego no vamos a ser capaces de mantenerlo, si luego vamos a tener un monstruo ahí que va a ser una rémora para el territorio. Es mejor hacer pequeñas inversiones en actividades que puedan ser sostenibles y que luego se puedan ir manteniendo en el tiempo. Tiene que haber una colaboración público-privada, tenemos que convencer también a los posibles inversores, a los emprendedores, de que esta zona tiene futuro. Tenemos que creérnoslo nosotros primero y luego convencer a posibles inversores de que pueden desarrollar aquí sus actividades, pero no vendiéndoles grandes posibilidades de inversión, sino pequeñas actividades que permitan que una familia viva en un pueblo, tenga su medio de vida ahí. De paso, si además conseguimos que esa familia tenga hijos en el territorio, que se garantice la vida de los colegios que tenemos en la zona, todo eso al final tiene que ir generando sinergias, generando apoyos y consiguiendo que sean engranajes de una cadena que nos permita seguir viviendo. Pero es cierto que no va a haber nada que a corto ni medio plazo sustituya a la central nuclear en términos de empleo y actividad. Entre los comentarios que también se han escuchado, Miguel, uno que hacían representantes de Podemos hace no demasiados días, diciendo que temían o que advertían que la zona pudiese convertirse en un cementerio nuclear y que de alguna forma diese cabida, ¿no?, a residuos radioactivos de otras plantas. Yo no sé si desde Adecco tenéis esa posibilidad en mente. ¿Pensáis que es algo que bajo ningún concepto se puede producir en el entorno? La verdad es que no lo sé. Ahora yo creo que es el momento de las especulaciones y de que todo el mundo se plantee posibilidades para el territorio, buenas, malas, amenazas, etc. Yo la verdad es que sin entrar en ese tipo de posibilidades, porque no las conozco, porque me consta que además los alcaldes tampoco lo conocen y porque no sé si eso está en la cartera de alguien, sobre todo creo que lo que nos toca es trabajar, es decir, independientemente de que haya planes para hacer cualquier tipo de actividad futura, porque además no sé si nuestros alcaldes se lo podrían plantear como una opción positiva o negativa, y como Adecco Bureba es una organización absolutamente apolítica en la que intentamos dar cabida no solamente a todas las sensibilidades políticas en términos de ayuntamientos, sino también a empresarios, a autónomos, a asociaciones de todo tipo, y todos los socios que tenemos están representados, con lo cual nuestro perfil es absolutamente apolítico, no es ideológico, y por eso nosotros nunca entramos ni siquiera en valorar demasiado el cierre de la central nuclear. Es decir, nosotros sabemos que en términos económicos y de empleo es negativo para la zona, pero tampoco hemos hecho ninguna declaración ni a favor ni en contra del mantenimiento de la central. De eso, cada uno de nuestros 170 socios tendrá su opinión, y algunos se encargan de manifestarla y otros no, pues porque tienen el cargo público o lo que sea. En el caso de un posible cementerio de residuos nucleares, haríamos lo mismo. Nosotros como entidad lo asumiríamos, no entraríamos a valorarlo tampoco y trabajaríamos en paralelo tratando de desarrollar otro tipo de actividades, aunque sí es cierto que parte del futuro de esta zona entendemos que tiene que pasar por el aprovechamiento de recursos naturales, por el aprovechamiento del patrimonio, en definitiva por el desarrollo turístico y los servicios ligados al turismo, y evidentemente desde mi punto de vista personal no sería una buena noticia la instalación de un cementerio de residuos nucleares, que seguramente dificultaría bastante el desarrollo turístico de este territorio. ¿Cuál es el calendario, Miguel, que os planteéis a partir de ahora para todos esos objetivos que nos has comentado hace un ratito, teniendo en cuenta que además entiendo que el plan de dinamización, que todos los pasos que se vayan a dar deben ir de la mano, de forma paralela a todo el proceso de predesmantelamiento y desmantelamiento, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, no va a ser de hoy para mañana, sino que va a durar años, pero entiendo que no hay que desligarse tampoco, hay que ir de forma paralela para que en el momento que se cese esa actividad totalmente, el plan esté en marcha, ¿no? Nuestro objetivo es que si el desmantelamiento de la central va a ser progresivo y va a durar, como se está planteando, entre 10 y 15 años, el objetivo sería que dentro de esos 10 o 15 años pudiéramos estar en las mismas condiciones de desarrollo económico y de empleo que estábamos cuando la central nuclear estaba abierta. Esa tiene que ser la meta. A corto plazo, nosotros trabajamos en un horizonte de 6 meses para tener elaborado el plan. Podríamos hacerlo en menos tiempo seguramente, pero queremos que se vaya madurando también dentro de los mismos municipios. Digamos que la parte más técnica, más de estadística, más de obtención de datos, de tratamiento de esos datos y variables,
no es excesivamente larga, y queremos, al mismo tiempo que vamos haciendo ese diagnóstico objetivo, empezar cuanto antes con los procesos de participación dentro de cada localidad. Eso, antes de que acabe el año, tiene que empezar, es decir, podemos empezar en el mes de octubre y acabar en el mes de enero con los procesos de participación. La idea es que, en principio, en el primer trimestre del año esté finalizado el plan. Para entonces queremos también haber contactado con todas las administraciones públicas que tienen algo que decir, también con todos los partidos políticos de la provincia, y como ya iremos conociendo mucho de lo que se nos irá detectando desde el territorio, tampoco vamos a esperar al último día para empezar a trabajar. Trataremos de detectar posibilidades de inversión desde ya, trataremos de impulsar iniciativas de tipo productivo desde este momento. Si se plantea un nuevo plan Reindus, trataremos de apoyar a nuestros ayuntamientos para que consigan las mayores inversiones posibles. Es decir, tampoco vamos a empezar a trabajar cuando el plan sea una realidad, sino que queremos empezar a trabajar desde esta misma noche. Es decir, desde ya. En realidad el plan empezó antes de firmar el convenio, pero bueno, eso digamos que extraoficialmente... Es ese trabajo, ¿no? Que claro, no se ve, pero que al final... Estamos haciendo ya un trabajo de cocina previo, de obtención de datos, porque no es que tengamos una prisa especial, pero sí que queremos que esto sea algo muy vivo, que sea algo que se vaya moviendo desde ya y que no nos paremos en dedicarnos 3 meses a hacer estadística, sino que desde la semana que viene, si puede ser, empecemos a tener las primeras reuniones en los pueblos para que ellos, sobre todo, vayan también trabajando mentalmente su propio futuro, pensando qué posibilidades tienen de desarrollo y para que nos vayan aportando ideas y de todo ese conjunto de ideas consigamos sacar, yo creo, espero y estoy convencido, un plan bien trabajado, completo y que podamos presentarlo en cualquier administración y que sea convincente, es decir, que a cualquiera que se lo traslademos vea que el territorio ha hecho un esfuerzo, que el territorio conoce su situación, conoce sus necesidades y que ahora les toca a ellos también apoyarnos para conseguir ese modelo de desarrollo que queremos. Miguel, te emplazo a que nos veamos en unas semanas, cuando haya comenzado un poco todo este trabajo, a que me vayas contando cómo van esas reuniones, cómo van esos encuentros, cómo avanza al final el plan y en cualquier caso que me traigas buenas noticias porque de eso es de lo que estamos pendientes todos, ¿no? de ese entorno. Pues estaré encantado de venir a contaros todo lo que podamos contar y estar encantado sobre todo de eso, de traer un poco de ilusión al territorio que yo creo que también le hace falta. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo ese trabajo. Muchísimas gracias, Miguel, y nosotros continuamos.